Feliz sábado, hermanos. Feliz sábado para cada persona que se está o que tiene la oportunidad de ver el tema de hoy por internet. La casa sobre la roca es el título del tema que vengo a presentarles esta mañana y en el cual les invito a que meditemos. Está basado en la parábola de los dos cimientos. Esta parábola la encontramos en 2 de los 4 evangelios del Nuevo Testamento. Estos son el Evangelio según Mateo y el Evangelio según Lucas. Les invito a que abramos nuestra Biblia en Lucas capítulo 6, del versículo 46 al 49. Lucas capítulo 6, del 46 al 49. Dice así: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las obedece, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que las oyó y no las obedeció, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Estas palabras fueron dichas en el primer sermón que Jesús dio a una gran multitud, el Sermón del Monte, donde habla de las bienaventuranzas que tienen que ver con las necesidades del ser humano. Después también nos habló sobre cómo actuar con las personas, mostrándonos la regla de oro. Y como queréis que os hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Lucas 6, 31. En tercer lugar, habló sobre nuestra actitud ante el prójimo, como vemos en el versículo 37, que nos dice así: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Y antes de llegar a nuestro tema de hoy, habló sobre las palabras que salen de nuestra boca, palabras que salen de nuestros pensamientos, en la parábola del árbol que da frutos. Necesidades, actuar, actitud, palabras, son elementos de la vida del ser humano. Son elementos que tienen que ver con el significado de la parábola de los dos cimientos. De toda la parábola, me gustaría centrarme en 4 conceptos que leemos en el versículo 48. El versículo 48 dice así: semejante es el hombre que al edificar una casa, en Mateo 8:24, especifica al referirse que el hombre edificaba su casa. Sigamos. Cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Me imagino que muchos hemos vivido toda nuestra vida o la mayor parte de nuestra vida en un edificio que no lo hemos construido nosotros, pero sí que habremos visto o hemos tenido la oportunidad de ver cómo se construye alguno de estos edificios o casas. ¿Qué hacen primero? Seguro que me contestarían los cimientos, y no se equivocan, pero hay algo que hacen primero y que es muy, muy importante: cavar y ahondar. Cavar y ahondar es semejante a buscar, es semejante a escudriñar, a analizar. ¿Pero analizar qué? ¿Buscar qué cosa? Nuestro propio interior. Porque según hemos visto al principio del Sermón del Monte,
nos habla de nosotros mismos. Habla de cómo somos y cómo es eso que reflejamos en el exterior. ¿Cómo es eso? Cavar y ahondar es como coger y hacernos un escáner a nosotros. Como nos dijo, ¿cuál es el instrumento para hacer el escáner? Recordemos el sábado pasado lo que nos dijo el pastor Antonio Martínez. La palabra de Dios es la que nos lee a nosotros. Penetra nuestro carácter y lo analiza y expone quiénes somos realmente. Entonces el escáner lo hacemos con la palabra de Dios. Una vez hayamos acabado de investigar, de profundizar, de conocernos a nosotros mismos, podemos hacer dos cosas. Una es no preocuparme por lo que estoy viendo dentro de mí. No tener un fundamento base, es decir, no ser consciente de nuestros principios, ni de nuestros valores, ni de nuestras creencias. Es no darles ninguna importancia. Aunque creedme cuando os digo que todo ser humano cree en algo, incluso las personas que se hacen llamar agnósticas. Porque ya por el hecho de decir y defender la idea de no creer en nada, es una creencia en sí misma. Y la segunda cosa que puede hacer es reconocer, o que podemos hacer es reconocer mis principios, conocer mis creencias, mis valores y usarlos como argumento, como fundamento de mi forma de ser. Esos son el fundamento de mi casa, son el fundamento de tu casa. Y aquí nos encontramos que al cavar y ahondar dentro de nosotros, damos con la roca. Esa roca de la que está formado nuestro fundamento. Y según la palabra de Dios, ¿cuál es esa roca? Busquemos en la Biblia Deuteronomio 32:4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos. Es un Dios de verdad y no hay maldad en él. Es justo y recto. Se refiere a Dios. Dios es la roca. Salmos 19:14. Si quieren buscar. Sean pues aceptables ante ti mis palabras, mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Para edificar nuestra casa, debemos cavar y ahondar para poner el fundamento de nuestra casa. Ese fundamento es la base para que nuestra casa aguante por muchos años y muchos desastres naturales. Estos desastres naturales pueden significar las pruebas, las consecuencias del pecado, el pecado en sí, el sufrimiento. Por lo tanto, lo que forma el fundamento, las creencias, los principios, los valores que están constituidos sobre la roca, que es Jesús, es lo que hará que nuestra casa aguante. Es lo que hará que la edificación de nuestra casa sea firme. Antes de venir aquí a España, hace 23 años, mi padre comenzó a construir una casa y esa construcción pues no siguió más allá de los cimientos, la verdad, porque vinimos aquí. Pero lo que me llama la atención es que cada vez que voy a Rumanía, cada vez que voy a mi pueblo, veo ese fundamento, veo la base que sigue ahí después de 23 años, apenas sin ningún deterioro. Eso me hace
darme cuenta de lo importante que es el fundamento. Una vez tengamos el fundamento, que es mi creencia en Jesús, la roca de mi fundamento, pasamos a construir la casa. Podemos considerar que así como dicen, dime con quién andas y te diré quién eres, es lo mismo que decir, ábreme las puertas de tu casa y veré cómo eres. Cuando construimos una casa, cuando decoramos nuestra casa, guardamos en ella todo lo que nos gusta, ¿verdad? La decoramos con los colores que más nos gustan, con los muebles con los que nos sentimos más cómodos y sobre todo guardamos en ella todo aquello que tenemos de fuera. Esa casa representa nuestra vida espiritual. Y esta mañana quiero que profundicemos en el concepto de vida espiritual. Quiero que entendamos que no es aparte, que esa vida espiritual realmente es nuestro carácter, tiene que ver con nuestro carácter. Por eso la casa significa el carácter. Veamos definición de carácter. Son todos aquellos factores fundamentalmente psicológicos, la mayor parte de ellos adquiridos, que contribuyen a la formación de la personalidad. Como vemos en la definición, nuestro carácter es lo que hay aquí en mi mente y junto con el temperamento es lo que da forma a nuestra personalidad. En la parábola de la casa, nuestra personalidad sería como se ve la casa desde fuera. El carácter se construye a partir de creencias, de valores y de principios, como hemos visto más arriba en el fundamento. Y que también se construyen sobre la roca, que es porque estamos sujetos, estamos fundidos con la roca. La palabra de Dios nos dice que esa casa somos nosotros. Esa casa en la parábola somos nosotros. Acompáñenme con la Biblia a leer en Hebreos 3, del versículo 4 al 6. Hebreos, capítulo 3, del versículo 4 al 6. Leo. Toda casa es hecha por alguien, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo fue fiel sobre su casa. Y esa casa somos nosotros, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Cristo como hijo fue fiel sobre su casa. Y esa casa somos nosotros. Cristo, la roca, fue fiel sobre nosotros. Y me gusta el final del texto que dice que fue firme hasta el fin para recibir la esperanza. Y sí, la casa nos representa a nosotros mismos. Si la casa nos representa a nosotros mismos, ¿qué es el ser humano además de carne y hueso? El ser humano es personalidad. Vimos que en ambos casos, la casa fundada sobre la roca y la casa fundada sobre la tierra son dos casas distintas. Son dos personas distintas que están construyendo su casa. Es decir, están construyendo su carácter, su vida espiritual.
En el texto que estamos analizando hay otro concepto que resalta. Y este es edificar. ¿Qué significa edificar aplicado a nosotros mismos? Edificar o construir es lo mismo que aprender, razonar, interiorizar. Para hacer esto, tiene que haber un modelo que seguimos. Alguien que está fuera de nosotros. Recordemos que la casa la estamos construyendo porque es distinto a nosotros, para poder ver la diferencia. Nosotros mismos no podemos ser nuestros propios maestros, porque edificamos en base a lo que recibimos de fuera. El material es externo. La naturaleza humana tiende a seguir otros modelos. Es innato seguir el ejemplo de otras personas. No podemos evitar eso. Lo hacemos de manera consciente o de manera inconsciente. El caso es que siempre aprendemos algo, siempre añadimos algo a nuestro carácter. Pero a veces lo mucho es poco. Vivimos la era de la información excesiva. Vivimos la era en la que cada ser humano considera y decide enseñar a los demás. Eso también hace parte de la excesiva información que lo único que consigue es confundir más a las personas. Nos enseñan cómo vestir por medio de la moda, por medio del consumismo, que consumir, que comprar, siempre estamos a última moda, siempre el último iPhone. Nos enseñan cómo amar por medio de la televisión, los realities, las telenovelas. Nos enseñan qué comer y qué no comer, sobre todo ahora en la época de COVID. Y también nos enseñan por medio de las redes sociales o influencers qué decir y qué pensar. Y esto lo hacen día a día, minuto a minuto. ¿Saben? En la época de Jesús estaban las sinagogas, lugares que significan escuela, donde aprendían sobre la verdad, donde razonaban, donde dialogaban y donde participaban todos. Participar es el primer paso para dejar de ser un simple espectador. La prioridad principal del ser humano era vivir siguiendo los principios de la Biblia, en todo lo que hacían y decían todo el tiempo, no solo un día a la semana. Y hoy, ¿nuestra vida gira en torno a Jesús? Es una pregunta que me hago yo y invito a que nos hagamos personalmente. En tratar de tener un carácter lo más cercano al de Jesús, ¿estamos centrados en eso? Jesús nos dijo en el Evangelio según Juan 13:15. Por ejemplo, os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. No pongamos en un lugar aparte, apartado de nuestro carácter, de nuestra casa, no pongamos las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas que encontramos en la Biblia. No permitamos que otros que se hacen llamar maestros edifiquen nuestro carácter, porque maestro hay solo uno. Mateo 23:8 dice: pero vosotros no permitáis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Os animo a que al leer los evangelios que hablan sobre la vida de Jesús,
lo hagamos con una nueva actitud, una de conocer la vida, una no solo de conocer la vida de Jesús, sino de ser discípulos de Jesús, de verlo como maestro y aprender de sus enseñanzas. Os animo a que hagamos eso. ¿Para qué edificamos nuestro carácter? ¿Para qué hemos edificado esa casa sobre la roca? Seguro que hay muchas razones para edificar nuestro carácter, pero esta mañana me voy a centrar en dos razones. La primera, para ser la luz del mundo. El Evangelio según Mateo 5:14, en el Sermón del Monte, nos dice así: vosotros sois luz de este mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Si asociamos este texto con la parábola, habla de luz, habla de una ciudad que significa edificación, habla de un monte que significa roca y que es visible. Como he dicho anteriormente, nuestra naturaleza es seguir modelos, hacer lo que otros hacen. Y lo cierto es que sí, somos modelos. Cada día tenemos la oportunidad de reflejar el carácter de Cristo, la roca que está en mi carácter. Y así como imitamos, nos imitan. No pasamos desapercibidos. Predicamos con el ejemplo más que con las palabras. Santiago 1:22 nos anima de esta manera: sed hacedores de la palabra y no solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Así como el pueblo judío tuvo una misión que era predicar el Evangelio y hacer discípulos de Cristo, nosotros para esta época en la que vivimos tenemos la misma misión, de que por medio de nuestro carácter reflejamos luz para todo ser humano. Hermanos, vivimos los tiempos finales. Es el momento de ser verdaderos discípulos de Cristo, no apartando lo espiritual a un solo día, a un momento solo, sino viviendo día a día con Jesús. Ser capaces de decir, por medio de nuestro carácter, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. La segunda razón para edificar nuestro carácter es nuestro destino, el cielo. Somos peregrinos, no somos de este mundo. Nuestro hogar es el cielo de cada ser humano de este mundo. Estamos de paso y aprendemos durante toda la vida. Formamos nuestro carácter durante toda la vida que vivimos aquí. Y al no saber cuándo se acaba nuestra vida física, es decir, cuándo vamos a morir, es importante que nos centremos en la edificación de nuestro carácter desde el nacimiento. Porque el carácter con el que morimos, ese es con el que vamos al cielo. El espíritu de profecía nos dice lo siguiente: la muerte provoca la disolución del cuerpo, pero no produce cambio alguno en nuestro carácter, ni lo cambia tampoco la venida de Cristo. Tan solo lo fija para siempre, sin posibilidad de cambio. No habrá una segunda oportunidad. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 167. También nos dice acerca del carácter y el cielo lo siguiente: el carácter formado a la semejanza divina es el único tesoro que podemos llevar de este mundo al venidero.
Los que en este mundo andan de acuerdo con las instrucciones de Cristo llevarán consigo a las mansiones celestiales toda adquisición divina. Y en el cielo mejoraremos continuamente. Cuán importante es, pues, el desarrollo del carácter en esta vida. Mensajes para los jóvenes, página 70. El motivo principal de nuestra existencia, de nuestro paso por este mundo, es el edificar nuestro carácter, es el edificar esa casa sobre la roca. Para finalizar, les dejo esta maravillosa promesa que la palabra de Dios nos da. Apocalipsis 22:7. Vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía, de este libro. Amén. Bendiciones.